Hola de nuevo. Vamos a empezar con la segunda unidad de trabajo de maquinaria e instalaciones ganaderas. En este caso vamos a hablar en general de toda la maquinaria y todas las instalaciones básicas que nos podemos encontrar en explotaciones ganaderas. Esta unidad de trabajo es bastante extensa, lleva muchas fotos para que veáis los diferentes modelos de las instalaciones y lo he dividido en 3 semanas. A lo largo de estas 3 semanas, empezando esta de ahora, veremos esta unidad de trabajo. Este es el índice de la unidad de trabajo con 13 puntos. Empezaremos hablando de los sistemas, de los diferentes sistemas que hay de explotación animal y luego entraremos punto por punto a hablar de todas las instalaciones que podemos establecer en una explotación ganadera. Iluminación, calefacción y aislamiento, ventilación, agua de bebida, alimentación, alojamiento, vallado, ordeño, amarre, recogida de huevos, jaulas y manejo de deyecciones. Comenzando con el primer punto de sistemas de explotación animal, podemos hacer una primera división muy general, dividiendo los dos sistemas en sistemas extensivos y sistemas intensivos. Esta división, luego cuando te enfrentas a la realidad y sales ahí fuera y ves explotaciones, la clasificación no es tan sencilla, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque nos encontramos entre lo extensivo y lo intensivo, nos encontramos una amplia gama de diferentes explotaciones que en determinadas cosas son extensivas, pero que también tienen otros aspectos que son intensivos. En ese caso se hablaría de explotaciones semi-extensivas. También existen las semi-intensivas, que serían aquellas que, aun siendo casi todo ya intensivo, hay determinados manejos y condiciones que siguen siendo extensivas. Y luego, fuera de este margen, también hay explotaciones ultra extensivas y explotaciones ultra intensivas. Por ejemplo, una explotación ultra intensiva serían aquellos cebaderos de porcino, por ejemplo, en los que el control sobre el animal es totalmente estricto y se fuerza el proceso para que los plazos de producción de carne sean más cortos y por tanto se habla de explotaciones ultra intensivas. En el otro extremo serían las ultra extensivas, que podrían ser aquellas, por ejemplo, aquellas explotaciones de pastores que están en la montaña y que cuentan con una casa derruida para meter las ovejas, un aprisco muy básico. Eso serían explotaciones ultra extensivas. Nosotros de todas maneras nos vamos a centrar en los dos grandes grupos, en explotaciones extensivas y explotaciones intensivas. Vamos a tratar de definir lo que nosotros entendemos por una explotación extensiva y la intensiva también. Solemos pensar que una explotación extensiva es aquella, se nos viene a la cabeza, aquella en la que los animales están en libertad, corriendo por el campo, e intensiva aquellos que están dentro de una explotación cerrada, en un corral continuamente cerrado o en una nave industrial. Es cierto que esa es una de las características aproximadas de estos sistemas, pero no tiene por qué ser así, ya lo veremos ahora más adelante. Vamos a empezar con el sistema de explotación extensivo y vamos a ver su definición, que más que una definición es un acúmulo de características. Dice que el sistema extensivo es aquel que mantiene animales de escasa productividad, muy rústicos y no seleccionados para una única actitud. Pensemos, por ejemplo, lo vamos a ver con un caso claro. Pensemos, por ejemplo, en un sistema extensivo, el ovino tradicional en la región de Murcia. Un pastor que mantiene un grupo de un rebaño de ovejas y lo mantiene pues en una explotación bastante rudimentaria. ¿Qué características tienen estas ovejas? Pues su escasa productividad. Si pensamos en la producción de una oveja eureña, aquí en la región de Murcia, es una actitud cárnica, pero que puede ser que esa oveja tenga de 1 a 2 corderos, o incluso hay años que no tienen ningún cordero, la productividad es muy baja. Los animales sí que son muy rústicos y están acostumbrados a estar en el ambiente en el que se mueven y son capaces de sufrir rigores climáticos, o mucha lluvia, o mucho frío, mucho calor. Están muy adaptados, son muy rústicos y no están seleccionados para una única actitud. Es cierto que la segureña sí que solamente tiene la actitud de carne, pero por ejemplo si pensamos en rebaños de cabras, normalmente pues las cabras
tienen doble actitud, carne, leche, no suelen ser animales muy selectos. El medio en el que se desarrollan estas explotaciones son medios desfavorables para el cultivo rentable. Si en esas praderas se pudiera cultivar lechuga, no estarían los animales, estaría la lechuga, que da mucho más beneficio. Entonces, ¿qué suelen ser? Pues medios desfavorables para el cultivo, pues normalmente zonas de montaña, zonas de difícil acceso, eh, ese tipo de explotación, ese tipo de zonas. Del que, sin embargo, dependen para su alimentación. Estos animales sí que son capaces de aprovechar esas zonas en las que hay muy poca vegetal, muy poco para comer, pero ellos sí que son capaces de alimentarse de ellos con unas existencias mínimas de capital y de mano de obra especializada. Estos rebaños pues se mantienen normalmente en apriscos muy rudimentarios, hechos con 4 alambres y el somier que les sobraba de la casa de la playa, si tienen casa de la playa, y poco más. Y la mano de obra pues suele ser el pastor que se ha dedicado toda la vida para eso. La formación que tiene normalmente el que maneja este tipo de explotaciones es nula. Esas serían las características de un sistema de explotación extensiva. Fijaros que no habla en ningún momento de la libertad o no del animal, sino de una serie de características que hace que no haya un control muy exhaustivo sobre el animal. Para aclarar aún más este concepto de sistema extensivo, vamos a ver una serie de ventajas e inconvenientes que presenta este sistema. Son muy claras. Como ventajas, ¿qué ventajas va a tener? Pues el aprovechamiento de recursos naturales que de otra manera no se podrían aprovechar. Los pastos de montaña, los barbechos de explotaciones agrícolas que se dejan en barbecho, ribazos, eriales, todo este tipo de producción vegetal, si no la aprovecharan estos sistemas, no se aprovecharían de ninguna otra manera. Además es un recurso que es totalmente gratis, con lo cual, pues, la inversión económica en alimentación se reduce muchísimo. También se habla mucho de los sistemas extensivos ganaderos como mejorantes del medio ambiente. Es cierto que tienen una relación muy directa con la limpieza del sotomonte, la limpieza del monte bajo, para evitar la aparición de incendios forestales. Tiene una mínima inversión del capital, al final eso creo que es lo más importante en el sentido de que ¿por qué alguien decide irse a hacer un sistema extensivo de ganadero? Pues básicamente porque requiere muy poca inversión. Comprar los animales, normalmente los tienes en apriscos que has heredado o que la familia los ha tenido tradicionalmente, pero la inversión de capital es muy baja. Y luego también es importante la alta rentabilidad en relación al capital invertido. Realmente has comprado los animales, los tienes en un aprisco que tú ya tenías familiar posiblemente, cero en alimentación, muy poco en medicación y vacunación veterinaria, con lo cual, por poco que le saques, es muy rentable porque has invertido prácticamente nada. Esas son las pocas ventajas que tendría en relación a la cantidad de inconvenientes si lo comparamos con unos sistemas intensivos. La estacionalidad de las producciones. Esto es importante. Nosotros cuando tenemos una explotación ganadera, nosotros tenemos que abastecer el mercado que nos pide nuestro producto ganadero a lo largo de todo el año. No tendría sentido tener un pico de producción en unos determinados meses y el resto de meses no poder abastecer el mercado. No podemos hacer ningún convenio con ninguna gran superficie para vender nuestros productos si nosotros le decimos, pues te puedo servir corderos de marzo a junio, pero el resto del año no te puedo servir corderos. Ese es uno de los problemas de los sistemas extensivos. La producción animal se concentra en muy pocos meses, con lo cual luego la venta es más dificultosa porque puedes perder el cliente. También la falta de tipificación de los productos. El mercado cada vez busca comprar, el cliente así lo busca, que todos los tomates sean iguales, que tengan el mismo tamaño, que tengan el mismo color. En producción cárnica o en producción de leche ocurre exactamente lo mismo. Las grandes superficies quieren un producto muy tipificado, eso se llama tipificación, que el producto sea siempre el mismo. Eso en explotaciones extensivas es muy difícil porque pensad, volvemos a las ovejas, pensad unas ovejas que tienen los corderos a lo largo de toda la primavera o a lo largo de todo el otoño. Cuando va a vender ese cordero el ganadero o el pastor, pues tiene corderos que tienen un mes y medio y que pesan
8 kilos y corderos que tienen 2 meses y medio que pesan 12 y corderos de hasta 3 meses. Entonces, eso es muy difícil de vender, porque ¿a quién le ofreces tú? Pues mira, tengo 60 corderos y cada uno pesa una cosa. Eso es complicado luego a la hora de venderlo. Las escasas medidas higiosanitarias es otra de los problemas de los sistemas extensivos. Suelen aparecer problemas de parasitaciones bastante gordas porque estos animales están en el campo, se contagian de parásitos de la fauna silvestre, eh, y normalmente estos ganaderos o los pastores no suelen gastarse mucho dinero en vacunas o en tratamientos, porque pensar que el beneficio es muy escaso, llevan el beneficio muy al límite, con lo cual cualquier cosa que se gasten en medidas sanitarias es dinero que están dejando de ganar. Excesiva duración de los ciclos productivos, pensad en ovino. Nosotros tenemos manteniendo una oveja todo el año para que nos dé un cordero al año. Ese cordero, si tiene suerte y ha nacido en una época correcta para la venta, se puede vender por 70 a 80 euros. Pensar mantener una oveja para sacarle al final 80 euros al año es excesiva duración de los ciclos productivos. Y luego la heterogeneidad en la estructura de los rebaños. Al final, cuando ves un rebaño de ovino, pues tienes ovejas de desvieje que tienen 10 años ya, ovejas nuevas, ovejas que no sabes cuándo han nacido, entonces eso también complica bastante el tema del manejo. ¿Cuál es la situación actual del sistema extensivo en España en general? Pues vamos a ir viéndolo por sectores. En vacuno, el 20% de la cabaña, del número total de animales, está en sistemas extensivos. Sobre todo vacuno de carne. Se concentra en la parte donde hay pastos. La parte que hay pastos en España suele ser la meseta norte, sobre todo la cordillera cantábrica. Si alguno habéis ido de viaje a Picos de Europa o a Cantabria o Asturias, veréis vacas allí perdidas por el monte. Esas vacas son de carne, son de producción de carne, normalmente razas pardo alpina o rubia gallega, asturiana de valles y de montañas, esas son las razas normalmente que se crían. Se pueden criar allí porque hay pasto. Pensar criar en Murcia vacas de carne o de leche en extensivo es impensable porque aquí no hay pasto suficiente para ese tipo de animales. Si nos vamos a otras zonas, en Granada sí que hay más rebaños de vacuno, en extensivo, en las sierras, pero no es lo habitual. En cuanto a la leche, pues ocurre lo mismo. Leche en extensivo, pues Galicia y la cornisa cantábrica, donde hay pasto. Las vacas necesitan consumir de 20 a 30 kilos de paja. Si no la tienen a su disposición, pues nos va a costar comprarla, con lo cual mejor no tener ese tipo de animales en extensivo en nuestra zona. En cuanto al ovino, el ovino es el extensivo por excelencia, en la región de Murcia y en cualquier zona de España. Tiene una tendencia semi-extensivo o semi-intensivo, más semi-extensivo que semi-intensivo. Significa que los pastores se están dando cuenta que si hacen un mínimo manejo de algunas cosas, pues van a obtener más beneficios. El manejo consiste básicamente en hacerles tratamientos antiparasitarios, en aportar en épocas de carestía, cuando hay poco alimento, aportarle un poco de alimento extra cuando vuelven al aprisco. Ese tipo de manejo pues está haciendo que no sea extensivo o general, sino un semi-extensivo. Está tendiendo hacia el intensivo, pero vamos, a años luz de lo que sería una explotación intensiva. Ovino de carne y leche. En Murcia es la oveja segureña, que es su única actitud es cárnica, no ni se esquila ni se ordeña. Si nos vamos a otras zonas, pues sobre todo en Castilla-La Mancha, eh, pues tienen su oveja, la manchega, para hacer un queso, que es el queso manchego. Como ese queso vale mucho, la leche vale mucho dinero, pues ahí los corderos los destetan temprano, muy temprano. En cuestión de un día, 2 días, los han destetado ya. Esos corderos se llevan a cebadero y se está intensificando el cebo de ovino. Es cierto que el cebo de ovino, de corderos, sí se está haciendo intensivo. Los corderos se llevan a una explotación, a unas naves, y ahí se están cebando hasta los 2 o 3 meses que se sacrifiquen. En cuanto al caprino,
Hace unos años era prácticamente igual que el ovino, extensivo, quien tenía cabras las tenía en el monte, las pastoreaba y poco más. A día de hoy se está intensificando. Es una explotación que es un tipo de explotación que en cuestión de 20, 30 años se ha modernizado muchísimo. Ya es raro los rebaños de caprino lechero que se pastorean. Normalmente los pocos que quedan que se pastorean son caprinos de carne, normalmente raza blanca andaluza o blanca celtibérica, pero los rebaños de leche de murciano granadina, de malagueña, de Canarias, de Guadarrama, todo eso, se suele hacer normalmente ya en explotaciones intensivas donde no salen a pastorear. En cuanto al porcino, el porcino es por excelencia intensivo. Lo único que queda extensivo sería el ibérico. El ibérico, pero el ibérico de montanera, no el ibérico de cebo, porque el ibérico a día de hoy hay muchos tipos de ibérico. Ibérico realmente es la raza. Luego hay que ponerle un apellido a esa raza. Puede ser ibérico de cebo, que sería un cerdo que es de raza ibérica, pero que se está cebando como un cebadero normal intensivo. El de recebo, el de recebo es, comienza en montanera, está unos 4 o 5 meses en montanera y se termina en cebadero. Se pasa 2 o 3 meses en cebadero. Eso sería recebo. Y luego está el de Montanera es el que está continuamente en la dehesa, comiendo bellotas. Ese cada vez existe menos, porque hay una demanda menor de ese jamón. La gente bueno, pues se queda con los otros tipos de jamón que son más baratos y aparte en la dehesa hay un problema con las bellotas. Hay una plaga que está eh, pues matando a los quercus, que son los productores de bellota, y entonces están teniendo bastante problemas con el tema de los cerdos de montanera. De todas formas, el ibérico sería el tradicionalmente en extensivo, aunque el ibérico supone solo el 5% del censo nacional. Y suelen tener tendencia al semiextensivo. Se va controlando mucho, sobre todo por el tema de carestía alimentaria, se va controlando mucho lo que comen y también el tema de desparasitaciones y de tratamientos veterinarios. En la imagen podéis ver, pues posiblemente lo que sea, creo que son picos de Europa y la oveja creo que es, si no me equivoco, churra, churra o lacha, la verdad es que no se ve, pero bueno, una de esas. En el norte, pastoreándose en praderas naturales no cultivadas. Pues esto es típicamente extensivo. El ganadero no controla si tiene 200 o 300 ovejas, no controla minuciosamente cada una de esas ovejas. El tratamiento es global, de rebaño global. Esta imagen, más ovejas en extensivo, fijaros no se ve muy bien, pero el vallado de detrás, eso es lo máximo, y ya eso es bastante moderno, eso es lo máximo que tienen las explotaciones de ovino. La inversión es prácticamente nula. Es muy rentable en el sentido a lo que se ha invertido. Se ha invertido muy poco, o sea que casi todo lo que ganes pues es dinero ganado, porque la inversión es mínima. Una imagen típica de la dehesa. La dehesa, para los que no lo sepáis y no la hayáis visto nunca, la dehesa son estas praderas muy, muy, muy extensas, con árboles aislados, cada X, cada X metros un árbol aislado, normalmente del género Quercus. Estos de aquí creo que son alcornoques. Ese es el sitio donde se crían tradicionalmente el cerdo ibérico, las vacas de aquella zona, de Salamanca y Extremadura, que suelen ser pues la retinta andaluza o la morucha salmantina, esas suelen ser las vacas que se crían en estas zonas. Y aquí estamos viendo una oveja. La oveja típica que se cría en ese ecosistema es la merina, productora tradicional de lana, pero que actualmente pues se están llevando más a carne, pues a leche no, pero a carne sí. Pues ese es el típico ecosistema de explotaciones extensivas. Aquí tenéis un rebaño de vaca de carne retinta, pues en una de esa bosque mediterráneo, aquí lo que decíamos, aquí no se puede cultivar ni cereal tan siquiera, con lo cual pues el único uso que se le puede dar es con ganado. Eh,
El ganado sí aprovecha todo ese vegetal para alimentarse. Vamos a hablar del sistema de explotación intensivo. Veréis que es como lo contrario al anterior, al extensivo. Lo que hemos afirmado para el extensivo, pues si decimos lo contrario, serían las características del intensivo. Vamos a analizarlas. El sistema de explotación intensivo es aquel que se caracteriza por un control completo sobre los animales. Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión de si es extensivo o no es intensivo. Intensivo es cuando el ganadero lleva un control completo sobre los animales. La alimentación, el estado sanitario, el estado higiénico, el estado reproductivo. Se sabe quién ha cubierto a qué animal, qué animal ha cubierto a qué animal, cuándo se cubrió a ese animal, cuándo va a parir. Eso es un control exhaustivo. Eso se produce solamente en sistemas intensivos. Entonces, en estos sistemas, normalmente los animales son de una única actitud. Si yo voy a producir leche, tengo animales de leche. Si voy a producir leche de vaca, voy a tener Holstein Friesian. No voy a tener pardo alpina, porque la pardo alpina me da muy poca leche, se utiliza para mantequilla, pero normalmente si quiero mantequilla tengo una vaca mantequillera y si quiero leche tengo una vaca lechera, no una doble actitud. Entonces, siempre animales para una actitud muy concreta. Se aportan, el ganadero aporta todos los medios necesarios para que ese animal esté en buenas condiciones y produzca lo suficiente. Alimentación, mano de obra especializada, instalaciones, todo. Para posibilitar la maximización de las producciones. Al final aquí lo que se está buscando es que la producción sea máxima, poniendo los medios de producción necesarios para obtener esa maximización de las producciones. Eso en extensivo no ocurría. En extensivo el pastor quiere invertir lo menos posible y ganar algo de algo. No está buscando maximizar la producción. En este caso sí. En cuanto a las ventajas e inconvenientes, son prácticamente las contrarias que tenía el sistema extensivo. Si giráramos las dos columnas que hemos visto en la diapositiva anterior, pues tenemos las ventajas e inconvenientes de los sistemas intensivos. Vamos a ver las ventajas. Las ventajas son elevados rendimientos. Como se pone a disposición del animal todos los medios de producción que necesita, pues los rendimientos son muy elevados. Independencia de las condiciones climatológicas. Eh, un agrónomo estadounidense decía que vivimos en la sociedad en la que se puede criar prácticamente de todo en cualquier sitio. Se podría instalar una granja animal en la Atlántida, en la Antártida, perdón, en la Atlántida, ¿no? Que no la han encontrado. En la Antártida. Se podría establecer allí una explotación ganadera. Porque nosotros podríamos generar dentro de esa instalación ganadera las condiciones necesarias para que los animales estuvieran en las condiciones estables de producción. O sea, la producción intensiva es totalmente independiente de las condiciones climatológicas. Eso no pasaba en los sistemas extensivos. Uniformidad de producciones. Cuando yo tengo un cebadero de cerdos, yo sé que todos los lotes de cerdos van a salir con 95 kilos, por ejemplo. Y todos salen con 95 kilos, exactamente iguales. Eso es muy sencillo de vender, porque cualquier matadero o cualquier sala de despiece te los va a comprar. Es lo que decíamos de tipificación. Productos muy tipificados. Oferta de productos todo el año. Ya aprenderéis a hacer lotes y aprenderéis por qué se hacen los lotes y veréis que cuando yo soy un productor de intensivo tengo que ofertar todos los meses del año mi producto. Se acortan los ciclos productivos. Hablábamos antes del ovino, de ovejas que paren una vez al año. Pues se ha llegado en sistemas ultra intensivos de ovino a tener 2 partos por año. Fijaros, estamos acortando el ciclo productivo 6 meses. Menor penosidad de la mano de obra, no es lo mismo estar por el monte lloviéndote que estar en una explotación ganadera. Mayor participación en la comercialización de los productos. Ese punto tendría que quitarlo, porque no es así, no es así. Desgraciadamente no es así. Cada vez se participa menos en la comercialización de los productos. En cuanto a los inconvenientes, pues elevado coste de los terrenos y de las inversiones iniciales. Va a ser muy raro que antes decíamos que cogías las ovejas y las metías en el aprisco que habías heredado. Va a ser muy raro que a ti te dejen un terreno suficiente como para que puedas hacer un cebadero de cerdos o un cebadero de pollos. Entonces ya solo el terreno y construir la nave te va a costar pues 200.000, 300.000 euros. Es una inversión muy considerable.
Alto precio unitario de los animales. No es lo mismo comprar una oveja que te la vende un ganadero de barranda, que no es un seleccionado, que comprar un berraco selecto, landrace o Last White, genéticamente desarrollado por los alemanes. Los alemanes te lo van a vender carísimo porque hay mucha investigación y mucha genética detrás de eso. Muchísimo más caro que lo que te lo va a vender un pastor. El elevado coste de la alimentación, yo creo que eso es lo más gordo de este sector, del intensivo. En determinadas explotaciones, la alimentación supone el 70% del gasto. Imaginaros lo que decimos, 70%. En extensivo era gratuita. Pues aquí estamos hablando que el 70% del gasto que tú tienes en una explotación es la alimentación. Luego, el fuerte impacto medioambiental. El extensivo ayudaba a, a batallar contra los incendios forestales y aquí todo lo contrario. El impacto medioambiental es gigantesco. Ya no se sabe qué hacer con los purines, por ejemplo. La producción de purines es tan brutal, la cantidad de kilos y toneladas y millones de toneladas de estiércol y de purines que se generan anualmente, que no se sabe qué hacer con ellos. Y eso es un problema porque son altamente contaminantes. No se pueden soltar al medio ambiente de forma natural o echarlos al río como se hacía antes, porque contamina. Bajo nivel de bienestar de los animales, ya lo vimos en el tema anterior. Aunque eso también habría que matizarlo, porque yo pienso, ¿cómo va a estar mejor una oveja? ¿Metida en un corral con unos 25 grados de temperatura, 24 grados de temperatura, con la comida en el aprisco? ¿O por la sierra a -4 grados, tratando de comer lo que puede y lo que encuentra? Yo lo del bienestar animal no lo tengo tan claro, que aquí haya menos bienestar animal que en los sistemas extensivos. Y luego la presencia de patologías zootécnicas, eso es cierto. Procesos diarreicos y procesos respiratorios están relacionados con los sistemas intensivos, con meter una gran cantidad de animales dentro de una explotación ganadera. ¿Cómo son dependiendo de los sectores? Vamos a ver cómo son los sistemas intensivos dependiendo de los sectores. Empezamos por avicultura, la cría de aves. Pues salvo aquellas abuelas y alguno de vosotros o nosotros que tengamos algunas gallinas todavía en nuestras casas para producir huevos, todo lo demás es intensivo o ultraintensivo. No existe avicultura extensiva. El hecho de que se críen en suelo o que sean gallinas camperas, eso no significa que sean extensivas. El control de los alimentos, del medio ambiente, del control que se hace sobre todos esos animales, hace que ese tipo de explotación sea intensivo. O sea, y ya si hablamos de granjas tradicionales de jaulas, pues esos son sistemas ultra intensivos en los que se controlan hasta los ciclos de luz y oscuridad. O sea, el control sobre el ambiente es total. En cuanto a porcinocultura o porcinotecnia, pues quitando el cerdo ibérico que hemos dicho antes, todo lo demás son sistemas intensivos o ultraintensivos. Sistemas ultraintensivos en porcino serían aquellos donde los procesos tratan de acortarse al máximo. Por ejemplo, en madres, en explotaciones de madres, un sistema intensivo de porcino destetaría a las 4 semanas. Pues un sistema ultra intensivo desteta a las 3 semanas. ¿Vale? Trata de acortar los ciclos. Pues hemos pasado, un ejemplo de cómo se está intensificando el sistema es, hemos pasado de producir 180.000 toneladas al año de carne de porcino a 2 millones de toneladas al año de carne de porcino, en cuestión de 50 años. En vacuno también, un alto porcentaje de producción de carne y de leche es inintensivo. En leche casi todo es intensivo, en explotaciones cerradas en las que las vacas se mantienen y se ordeñan dentro de la explotación. Y en cebo de terneros, pues también se está intensificando cada vez más. Y en la región de Murcia cada vez hay más cebaderos de vacuno, con lo cual pues es un sector que aquí está teniendo bastante importancia. En cuanto a ovino, lo que os he dicho, en aquellas zonas donde se consume queso de cabra y por tanto la leche de cabra es bastante la leche de oveja, perdón, queso de oveja y leche de oveja se consume y es bastante cara, normalmente los corderos se llevan a cebadero.
En caprino es lo que hemos dicho, si es de producción de leche se está intensificando y la producción de carne de caprino, de cabritos y tal, eso sigue siendo ultra extensivo. En cuanto a otras especies que se crían en intensivo, pues los patos, los pavos, los faisanes, codornices, perdices, el toro de Lidia y las yeguadas importantes también son ultra intensivas o intensivas como mínimo. Aquí vemos una imagen de una explotación intensiva modelo, que es el cebo de porcino. Un ambiente totalmente artificial en el que se controla absolutamente todo el ambiente que rodea al animal para que él solamente se dedique a engordar. Se controla la ventilación, la iluminación, la temperatura, la alimentación, la generación de purines, todo, absolutamente todo. Una explotación de vacuno de carne, en este caso extranjera, esa carne, ese vacuno son cebúes, no, creo que son cebúes. No están criados aquí en España, pero sí que las explotaciones se parecen. Al final la explotación de vacuno de carne son corrales más o menos grandes en el que se mantienen los animales para que vayan alimentándose. Un cebadero básico. Una imagen de una explotación intensiva de broilers, de pollos de carne, o con una densidad altísima de pollos en el que, fijaros, esto es intensivo. Esto de extensivo no tiene nada. Una explotación de vacuno de leche, en este caso frisonas, con la collera y el comedero abajo. Pues una explotación intensiva, no tiene nada que ver. Mantener vacuno de leche en extensivo, imaginaros lo complicado que sería, son explotaciones muy pequeñas, porque imaginaros tener 2.000 vacas en una pradera. Solamente para ordeñarlas sería complicadísimo. ¿Cómo vas a ordeñar si la vaca está a 3 kilómetros de donde tú estás? No tiene sentido mantener este tipo de explotaciones muy grandes en extensivo. Por eso se intensifica totalmente. Bueno, una alternativa a los sistemas extensivos tradicionales e intensivos de última generación, pues sería la producción ecológica. Me gustaría que a final del curso, si nos da tiempo, hablar un poco más sobre ganadería ecológica, porque creo que debemos virar en esa dirección si queremos que el impacto medioambiental no sea tan fuerte y aparte que el mercado de productos ecológicos cada vez hay más y cada vez se puede vender con más facilidad. Normalmente, pues, ¿cuál va a ser el modelo a seguir en una ganadería ecológica? Pues un modelo intermedio, un modelo en el que no haya hacinamiento animal, en el que no se tenga el animal continuamente estabulado, haya más libertad de movimiento, pero que se controle también las condiciones en las que ese animal está, en cuanto sobre todo a temas sanitarios, que los animales no enfermen por estar en el campo, y el tema alimentación, claro, controlar el tema alimentación para que esos animales no pasen ninguna necesidad. Hablando ya propiamente de instalaciones en sí y de infraestructura que tenemos que establecer en una explotación ganadera, vamos a empezar a hablar de la iluminación. Ya vimos en el Real Decreto de Bienestar de los Animales en las explotaciones ganaderas que estaba totalmente prohibido mantener a los animales o continuamente con luz o continuamente con oscuridad. Y también había otro apartado que decía que la intensidad de la luz debía de ser la suficiente para que el ganadero pudiera inspeccionar a los animales en condiciones correctas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tengo ventanas que me permiten ver a los animales correctamente para inspeccionarlos, no necesitaría luz artificial, aunque eso no suele ser lo habitual. Lo habitual es que el tamaño de las ventanas no permita controlar a los animales correctamente, con lo cual siempre hay que tener una luz artificial eléctrica, ¿vale? Para controlar a esos animales. El tema de la iluminación, además en aves, adquiere más importancia porque se utiliza para controlar la producción. La producción del ave, la puesta de huevos, se produce por la regulación de una hormona generada en el cerebro del ave que detecta los ciclos de luz y oscuridad. Básicamente,
En la naturaleza ese ave detecta cuándo se hace de día, cuándo se hace de noche, y normalmente cada día, cada ciclo de día de luz-oscuridad pone un huevo y descansa uno de cada 7. Ese sería el ciclo natural de una gallina. ¿Qué ocurre? Que esos ciclos se pueden acortar si yo artificialmente controlo y acorto esos ciclos. Si yo tengo ventanas que puedo cerrar y luces que puedo encender, pues en lugar de hacerle días de 24 horas, le puedo hacer a mi gallina días de 16 horas, con lo cual estoy ganándole días y estoy obteniendo más huevos. Eso está permitido por la ley y se puede hacer. También es importante la iluminación en otro tipo de animales. Hay animales que el fotoperiodo les afecta mucho. Por ejemplo, el ovino. El ovino, la oveja, sale en celo, ya os lo explicará el profesor que os dé producción animal. Hay determinados animales que salen en celo cuando los días se van acortando. Cuando la oveja, el cerebro de la oveja detecta que los días son cada vez más cortos, su hipófisis produce folículo estimulante, la hormona que produce la ovulación. Por lo tanto, es importantísimo el control de la luz sobre esos animales. Los cerdos también les afecta el fotoperiodo, no tanto como a las ovejas, pero también. Entonces, es importante el control de la iluminación en explotaciones ganaderas. ¿Qué se suele utilizar? Pues se suelen utilizar lámparas incandescentes de vapor de sodio que están desapareciendo a favor de lámparas fluorescentes. Las LED, las lámparas LED no terminan de llegar a las explotaciones, no terminan de llegar por el tema de intensidad lumínica, por el tema de lo que tarda en llegar a alcanzar la intensidad lumínica necesaria. Los ganaderos no terminan de, aunque tarde o temprano será el futuro, desaparecerán las incandescentes de vapor de sodio y las lámparas fluorescentes darán paso a las LEDs. Aquí tenemos los tubos fluorescentes blancos, son los tubos como los que podáis tener o tendríais en vuestra cocina o en el aula. Creo que también hay tubos fluorescentes de este tipo. Pues esos son los tubos que se han utilizado tradicionalmente en las explotaciones ganaderas. La lámpara incandescente de sodio consiste básicamente en una resistencia que eh, activa o estimula un vapor que hay en el interior de la bombilla de sodio y hace que produzca luz. ¿Vale? Eso es lo que. Todas estas bombillas están dejando de utilizarse por el tema del alto consumo energético que realiza. La lámpara fluorescente es una bombilla fluorescente de bajo consumo normalmente, que fue la opción que se dio a las lámparas incandescentes de sodio, pero que serán desplazadas posiblemente por la de bajo consumo LED. El siguiente punto que tenemos que controlar en una explotación ganadera es el tema de la temperatura que hace en el interior de esa explotación ganadera. Todas las especies animales o todos los animales domésticos que criamos en una explotación ganadera tienen un rango de temperatura al que se crían correctamente. Es lo que se llama rango de confort térmico. Los animales van a producir lo correcto y van a estar en condiciones de bienestar siempre que se cumplan o siempre que se cumpla ese margen. Ese margen de temperatura de confort térmico es diferente para cada animal. Por ejemplo, normalmente para adultos, para animales adultos, para animales adultos podríamos estar hablando desde los 12 a los 18 grados sería el margen de confort térmico. Para gallinas ponedoras, mejor si nos acercáramos a los 20. Y cuando el animal es más joven, pues ese rango de confort térmico asciende. Estaríamos hablando de 30 a 35 grados, para que el animal esté en buenas condiciones. ¿Qué ocurre si nos salimos de ese rango térmico? Pues si la temperatura está por encima de ese rango térmico, por ejemplo, un cebadero que esté a 30 grados, sería una temperatura excesiva. ¿Qué va a ocurrirle a esos animales? Pues esos animales van a estar sofocados, hace mucho calor, con lo cual van a estar jadeando, van a estar tratando de perder calor y el apetito va a disminuir. Si el apetito disminuye, el animal come menos y por tanto engorda menos, está produciendo menos, por el hecho de tenerlo a alta temperatura. ¿Qué ocurre si pasa lo contrario? Si la temperatura está por debajo del rango óptimo de temperaturas para ese animal. Pues lo que va a ocurrir es que el animal
va a tratar de refugiarse con sus compañeros, amontonarse con sus compañeros porque tiene frío y va a dejar de comer. No solo eso, sino que además va a estar tiritando, con lo cual va a estar perdiendo energía y va a estar perdiendo eh, engorde, y lo poco que coma en esa situación lo va a llevar a la producción de calor, porque tiene mucho frío, no a engordar, con lo cual estamos perdiendo también productividad. ¿Qué opciones tenemos para controlar la temperatura dentro de una explotación ganadera? Pues para evitar las bajas temperaturas, las zonas donde hace mucho frío, o incluso donde hace mucho calor también, tenemos el aislamiento. El aislamiento nos va a permitir que el microclima que hay dentro de la explotación no se vea afectado por el clima que hay fuera. Si fuera hace mucho calor, yo puedo aislar mi explotación y en mi explotación no hará tanto calor. Y al contrario, si fuera hace mucho frío, yo puedo aislar mi explotación y dentro no hará ese frío. Otra de las opciones que tengo es, si hace mucho frío, pues utilizar la calefacción. ¿Y qué ocurre si hace mucho calor? ¿Qué opción tengo? La ventilación. Ya lo veremos más adelante, los tipos de ventilación que hay y lo importante que es para una explotación. Vamos a empezar por el aislamiento. El aislamiento depende de dónde estemos, va a ser necesario o no va a ser necesario. Si estamos en una zona donde las temperaturas no son extremas, en principio no haría falta aislamiento. Aunque actualmente la mayoría de naves que se fabrican para ganado vienen con el aislamiento incorporado. Ahora ya viene todo con paneles prefabricados de hormigón, se colocan en la estructura metálica, tanto los cerramientos laterales como las cubiertas, y llevan ya el aislamiento incorporado. Dentro de la propia plancha de hormigón van diferentes capas y una de ellas suele ser de aislamiento, igual que las cubiertas. Las cubiertas son de diferentes capas, normalmente metálicas, pues entre ellas hay una capa de lana de vidrio o de lo que sea que produce aislamiento. Aquí en la imagen se puede ver esa capa de lana que utilizamos como aislamiento. También chapas prefabricadas de corcho o de polietileno o de diferentes materiales plásticos que también sirven para aislar. En aquellas zonas que son especialmente frías, o no solo en aquellas zonas que son especialmente frías, sino para aquellos animales que son especialmente sensibles al enfriamiento, tenemos que utilizar calefacción. En la región de Murcia y en la zona sur de España solamente hay dos animales que necesiten calefacción, que son los lechones cuando nacen, necesitan estar a 34-35 grados, por lo tanto necesitamos calefactarlos, sobre todo en épocas de invierno. Y los pollitos de un día. Los pollitos de un día necesitan también estar eso, en torno a 34-35 grados. Conforme vayan creciendo los lechones y vayan creciendo los pollitos, la temperatura se irá disminuyendo hasta que sean adultos y ya puedan mantenerse en unos 18-20 grados de temperatura. ¿Vale? Por tanto, en la región de Murcia, dos. En los lechones en maternidad y postdestete y en avicultura, los pollitos recién nacidos. ¿Cómo pueden ser las calefacciones? Pues las calefacciones no, hay de tres tipos básicos. Una calefacción ambiental, que se genera a partir de una serie de elementos que generan calor en todo el ambiente de la nave. El segundo tipo sería la calefacción por el suelo. Se calefacta el suelo y el suelo es el que transmite el calor al animal. Y el tercer tipo sería la calefacción direccional por radiación. Es una calefacción que genera calor, pero solo en una dirección en torno al aparato. No a todo el ambiente, sino solo en esa dirección. La calefacción ambiental es pues la calefacción que nos calefacta toda la nave. Serían, por ejemplo, calefactores aislados eléctricos de gas, de gasoil o leña. Por ejemplo, también se podrían utilizar radiadores. Los radiadores sería un tipo de calefacción ambiental, porque calienta toda la nave. La calefacción por el suelo se colocan una serie de tubos o de resistencias eléctricas por debajo de la cubrición del suelo. Se pone una cubrición para que el animal no acceda a esos elementos y se pone en marcha. Si son resistencias eléctricas, van enchufadas a la red eléctrica y van calentando el suelo. Si son tubos de agua, pues lo que se hace es se calienta el agua previamente y se introduce agua caliente a través de esos tubos, con lo cual se calienta el suelo. En cuanto a la calefacción direccional, son aparatos que me van a calentar solo hacia donde miran ese aparato. Normalmente suelen ser lámparas de infrarrojos. Aquí tenemos un ejemplo de calefactor de gas.
Este lo conoceréis porque que se utiliza en las terrazas de los bares. Un calefactor que va con bombona de butano, de propano, y que genera una calefacción de todo el ambiente. Por tanto, estaríamos ante una calefacción ambiental. Esta se suele utilizar, por ejemplo, en naves donde se meten pollitos de un día, donde se meten 20.000 pollitos de un día, pues se colocan varios de estos calefactores que calefactan toda la nave. Calefactor de gasoil, pues una caldera de gasoil, normalmente unida, pues puede ir unida a unos cañones que tiren aire caliente o a unos radiadores, ¿vale? Que calienten también todo el ambiente de la nave. Calefactores de leña, pues aquí tenéis el ejemplo, un bidón hecho con una chimenea para calefactar con leña. Esto ya prácticamente no se utiliza por la contaminación que produce, por los gases tóxicos que podrían asfixiar a los animales. Al final esto prácticamente no se utiliza. Se puede utilizar en zonas de extensivo, donde tengas animales pequeños. Por ejemplo, si tienes corderos en zonas de sierra, pues a lo mejor le puedes poner un calefactor de leña, pero es poco habitual ya. Aquí tenéis la instalación de tubos radiantes. Estos creo que son de agua, sí, son tuberías de agua por las que pasa agua caliente. También hay resistencias eléctricas. Eso tiene que ir cubierto, ¿vale? No es que el animal esté directamente en contacto con esa tubería porque se quemaría posiblemente y si alguno se la comería, pero trataría de comérsela. Eso va cubierto pues con una capa de hormigón o con una capa de algún tipo de aislante. Esta, por ejemplo, es eléctrica. Esos son resistencias eléctricas colocadas para el tema de calor radiante en el suelo. Para aquellas zonas en las que solo me interesa calentar una determinada zona de la nave, por ejemplo, en las salas de madres, a mí no me interesa que las madres estén a 34 grados centígrados, porque se van a asfixiar de calor. A mí me interesa que solo los lechones estén a esa temperatura y las madres estén a otra. Pues entonces, si solo quiero calentar a los lechones en una determinada zona, lo que hago es colocar este tipo de lámpara. Es una lámpara infrarroja que produce un calor localizado. Es la que se utiliza en el CIFEA y que utilizaréis vosotros en las prácticas y que le colocaremos a los lechones para que no se mueran de frío.